revelado, el increíble y conmovedor cambio que destruyó una familia tras renunciar a la PLLIDO. Mariana estaba en un cruce. Un giro inesperado que transformaría su vida. Cuando tomó la dolorosa decisión de renunciar a su apellido, el peso de las expectativas familiares se volcó sobre ella. En su mente resonaban las palabras de su madre, María, recordándole cada sacrificio hecho por su educación. El apellido que había llevado con tanta dignidad ahora representaba una carga insoportable, un estigma que parecía seguirla en cada paso de su carrera como abogada en Guadalajara. Sabía que su decisión podría desatar un verdadero torbellino en su hogar, pero la idea de liberarse de aquella presión era, para ella, irresistible. El barrio donde creció, con sus casas de colores vibrantes y calles empedradas, ahora le parecía un laberinto del que anhelaba escapar. Había soñado con convertirse en una gran abogada, en alguien que se abriera camino a pesar del prejuicio por sus orígenes humildes. Pero ser la hija de la familia Hernández significaba otra cosa, las expectativas de hacer honor a un legado de honestidad y sacrificio la atormentaban. Mientras el mundo empresarial la aplaudía, los ecos de su pasado resonaban en su mente, llenándola de dudas. ¿Realmente había tomado la decisión correcta al despojarse de su identidad? La cena familiar, antes llena de risas y anécdotas, se convirtió en un silencio pesado. Su madre miraba cada plato, con la mirada perdida, como si pudiera encontrar en la comida la razón de su traición. Mariana sentía como la culpa la asfixiaba, mientras un fuego interior luchaba por salir. Había triunfado, venía de firmar un contrato que la colocaba en la cima, pero ¿a qué costo? Las noches de desvelo, las horas revisando documentos, todo parecía un eco vacío si no podía compartirlo con su madre. La lucha entre su ambición y el amor familiar la consumía. Desesperada, encontró refugio en las palabras de su viejo mentor, Rogelio. En una charla, lo escuchó hablar de compromiso y autenticidad, cosas que parecían inalcanzables. Mariana, escalar sin tus raíces es como un árbol en un desierto. El éxito sin identidad puede transformar tu vida en una sombra vacía, le dijo, dejando una marca indeleble en su mente. Esa noche, las sombras de su habitación se volvieron cómplices de sus pensamientos. La presión de su decisión aumentaba, la historia de su familia se deslizaba entre sus dedos, ilusiones rotas y un futuro incierto la desbordaban. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con la mente agitada, Mariana se sumergió en viejos álbumes de fotografías y cartas olvidadas de su padre fallecido. Con cada palabra, los secretos de su familia salían a la luz. Con dolor, entendió que su legado era más fuerte que lo que había asumido. Al darse cuenta de la verdadera lucha de sus antepasados, el abismo que había construido la atrapó. Se enfrentaba a un dilema desgarrador, su ambición y su familia, dos mundos que colisionaban. Podría encontrar el camino de regreso a casa, o su elección la había condenado a la soledad. El eco de su corazón resonó en su mente, mientras se acercaba a su madre, atrapada entre el miedo y la culpa, con una última pregunta flotando en el aire: ¿será el perdón suficiente para reconstruir lo que su elección trajo abajo? Mariana respiró hondo y se preparó para hablar con su madre. Las palabras se atascaban en su garganta, pero en su interior, la urgencia de la verdad la empujaba hacia adelante. Se sentó frente a ella, sus manos temblaban mientras las palabras del mentor resonaban en su mente: la autenticidad es tu mayor fuerza. Pero, ¿cuán auténtica podía ser en este contexto? Madre, necesito que me escuches, comenzó Mariana,
el sonido de su voz pareciendo una sombra de lo que realmente sentía. Su madre levantó la mirada, los ojos aún llenos de decepción y tristeza. La mesa en la que solían compartir sueños y risas, ahora servía como un campo de batalla de emociones no expresadas. Sé que piensas que he traicionado nuestra familia, continuó, intentando articular sus pensamientos. Pero dejar atrás nuestro apellido no significa dejar atrás mis raíces. He luchado para construir un futuro donde pueda ser más que solo la hija de los Hernández. Al pronunciar la última palabra, se sintió liberada. Había decidido asumir su lugar, no solo como abogada, sino como mujer que deseaba reconciliar sus múltiples identidades. El silencio que siguió fue aplastante. Mariana escaneó el rostro de su madre, buscando una chispa de entendimiento, pero solo encontró confusión. No entiendo, Mariana. El apellido es tu legado, tu historia. ¿Por qué renunciaste a eso? La voz de su madre era un eco de su propia inseguridad. Porque el legado no está en un apellido, madre. Está en lo que hacemos con nuestras vidas. He decidido construir mi propio camino, una carrera donde pueda ayudar a otros, no solo los que tienen apellido, sino todos, respondió Mariana, sintiendo que cada palabra reforzaba su determinación. La conversación se transformó en un crisol de emociones. Su madre, a medida que escuchaba, comenzó a cuestionar su propia narrativa. De repente, no era solo la hija rebelde, era una profesional que intentaba encontrar su voz, y eso la aterraba. La idea de que Mariana pudiera ser más que un reflejo de su propio sacrificio desafiaba lo que siempre había creído. Mariana salió de la casa con una mezcla de ansiedad y esperanza, sintiendo que esa conversación había sido una grieta en el hielo que había cubierto su relación durante tanto tiempo. La presión seguía ahí, pero había algo diferente en su interior, una chispa de autoconfianza estaba comenzando a encenderse. Su carrera estaba despegando, y con cada paso hacia adelante, decidió que su historia no sería un trono hecho de sacrificios ajenos, sino un monumento a su propia lucha y empoderamiento. Se sentó en su oficina esa noche, rodeada de documentos, listas de clientes y casos por resolver. Mientras revisaba cada hoja, pensó en cómo podría integrar su historia personal en su nueva vida profesional. La idea la entusiasmó. Quizás, en lugar de dejar atrás su identidad, podría usarla como una herramienta de comunicación y conexión con sus clientes. Sin embargo, en medio de este nuevo horizonte, una sombra se cernía sobre su futuro. Había un caso importante a la vista, un cliente que ponía en juego su carrera, y ella sabía que los retos no se limitarían al ámbito profesional. Estaba a punto de descubrir cómo las decisiones del pasado podrían tambalear sus logros, y lo que parecía un avance, podría convertirse en una nueva prueba de fuego. Mientras preparaba los documentos, una notificación en su teléfono la distrajo. Era un mensaje de Rogelio: lo que construimos con amor, nunca puede ser un sacrificio, chisporroteaba la pantalla. Mariana cerró los ojos, sintiéndose invadida por una mezcla de energía y miedo. Estaba a punto de enfrentar un instante decisivo, el momento que definiría si podía llevar su historia hacia adelante o si el peso del pasado iba a aplastarla de nuevo. Su corazón latía con fuerza al recordar el eco de su propia pregunta: ¿será el perdón suficiente para reconstruir lo que su elección trajo abajo? Mariana necesitaba concentrarse. La presión del caso inminente se volvía un zumbido constante en su mente. Era un cliente nuevo, un empresario acusado de fraude que amenazaba con arruinar su reputación. Cada detalle del caso pesaba en su conciencia. Sabía que este era el primer peldaño hacia un futuro que ella misma estaba construyendo, pero las sombras del pasado seguían acechándola. Debo hacer esto bien, pensó mientras repasaba nuevamente los documentos. Sin embargo, la mezcla de ansiedad y emoción la embargaba. Aquella difícil conversación con su madre había abierto una brecha en su ser, donde la confianza comenzaba a fluir, pero también traía consigo el tenso eco de expectativas no cumplidas. ¿Podría defraudar a su madre de nuevo? Mariana respiró hondo.
La autenticidad es tu mayor fuerza. Repitió la frase de su mentor como un mantra. El desafío era genuino y crucial, demostrar que su cambio de rumbo no era un signo de debilidad, sino la manifestación de una fuerza renovada. Mientras revisaba las evidencias, se preguntaba cómo podría usar su identidad para conectar con su cliente. Tal vez mostrarle que compartía la lucha de ser comprendida. Si lograba que él se abriera sobre su situación, podría también presentar una defensa más sólida. Hizo una pausa y se permitió reflexionar sobre lo que sus raíces significaban para ella. En lugar de huir de su identidad, ¿por qué no integrarla en su práctica? Se levantó y cerró los ojos por un momento. Visualizó su primer caso de alto perfil, una vez más en la corte, con todas las miradas puestas en ella. La idea de que su éxito personal dependiera de lo que otros creían sobre su apellido la había mantenido despierta noches enteras. Pero ahora decidía que su nombre ya no la definiría, sería su trabajo y su dedicación lo que le diera significado. Con un nuevo propósito, se sentó frente a la computadora y comenzó a redactar un plan de defensa que no solo se apegara a lo legal, sino que también ofreciera un relato humano. Su cliente sería más que un caso, sería una historia digna de ser contada. Lo que antes era un peso ahora se transformaba en una oportunidad de construir confianza, una conexión basada en experiencias compartidas. La noche avanzaba y Mariana se sintió cada vez más inmersa en la idea de que su carrera podía ser precisa y significativa. Pero cuando al fin terminó, una notificación más rompió su concentración. Era de Rogelio. No solo se trata de ganar, sino de cómo se juega el partido. Un escalofrío recorrió su espalda, el mensaje resonaba más profundo de lo que podría imaginar. Las palabras de Rogelio la llevaron a cuestionarse. ¿Realmente estaba lista para afrontar los desafíos que surgirían cuando el tema del apellido volviera a aparecer? Sabía que había algo que su madre nunca podría entender por completo, y aún así, su deseo por la aprobación seguía latente. La mente de Mariana se llenó de dudas. ¿Podría enfrentar las repercusiones de su elección después de construir esta nueva versión de sí misma? ¿Qué pasaría si el caso se volvía más complicado de lo esperado? La línea entre el éxito personal y el temor al juicio continuaba disolviéndose, y la presión parecía aplastarla de nuevo. De repente, un recordatorio en su calendario la paralizó. La primera audiencia estaba programada para el día siguiente. Era el comienzo de algo nuevo, y también el llamada a confrontar no solo al mundo exterior sino las débiles estructuras internas que había comenzado a construir. Con un profundo suspiro de determinación, Mariana se sintió desafiada a nuevamente elegir su camino. Sin embargo, el camino que había decidido tomar podría no ser un refugio seguro. En un giro inesperado, una llamada de su madre interrumpió sus pensamientos. Necesitamos hablar. La voz al otro lado del teléfono era un claro indicio de que los viejos conflictos aún estaban muy presentes. Mariana sintió cómo la ansiedad la envolvía nuevamente. ¿Sería esta llamada la última prueba antes de que todo lo que había construido se desmoronara? La incertidumbre se tornó palpable. Mariana apretó el teléfono entre sus manos, sintiendo cómo el sudor comenzaba a acumularse en sus palmas. La voz de su madre, siempre firme, había despertado una inquietud que creía haber superado. ¿Qué podría querer ahora?, se preguntó. No podía permitirse distraerse, especialmente ahora que su carrera estaba finalmente tomando un rumbo que ella misma había elegido. Hola, mamá, dijo, intentando mantener la voz neutral. Un silencio incómodo se instaló antes de que su madre respondiera. Mariana, creo que deberíamos hablar sobre tu decisión de asumir este caso. La directriz de su voz maridable era una mezcla de preocupación y desaprobación. Desde la distancia, la intencionalidad de las palabras se sentía más contundente. Mariana inhaló profundamente. Su mente comenzaba a formular respuestas que oscilarían entre la defensa de su independencia y la búsqueda de la comprensión materna. Estoy preparada para esto, y creo que tengo la oportunidad de mostrar lo que realmente valgo,
contestó, intentando proyectar una confianza que a veces escaseaba. Pero, ¿no ves que este caso podría poner en riesgo tu futuro? No quiero que te pase lo mismo que a tu padre, replicó su madre. Esa frase fue como un golpe. Las imágenes del pasado, las tensiones familiares que la habían llevado a alejarse, emergieron como sombras. Pero Mariana sabía que no podía dejar que esas sombras la dominaran. Yo no soy él, afirmó. Su voz adquirió un tono más firme, como si lo pronunciara en voz alta pudiera transformar la realidad misma. He trabajado demasiado para dejar que esos fantasmas definan quién soy. La determinación brillaba en su interior, alimentando un ímpetu nuevo, la conversión interna era evidente. Mariana ya no estaba dispuesta a sacrificar su voz en el altar de la aprobación materna. Sentía que cada palabra clasaba con sus deseos más profundos. Quería que su madre entendiera que este caso era su oportunidad, no solo para salvar a su cliente, sino para salvarse a sí misma. Lo que hago es diferente ahora, mamá. No me estoy escondiendo detrás de nuestro apellido. Estoy creando mi propio camino, continuó. Esto no solo era un mensaje para su madre, también era un recordatorio para ella misma de la autenticidad que estaba reclamando. La respuesta de su madre fue un murmullo de incredulidad. Aún así, hay gente que no te verá como un verdadero abogado. Solo serás la hija de. Esa frase cegó la esperanza de una reconciliación. Mariana sintió un profundo vacío ante la imposibilidad de que su madre pudiera dejar de lado el peso del apellido. Instintivamente, su mente comenzó a trabajar en una estrategia que la llevaría a lo que estaba intentando construir. Tal vez, si se dedicaba a demostrar su habilidad y empatía, podría cambiar esa percepción. Su madre solo necesitaba un destello de su capacidad, su valentía. Era un proceso que impulsaría no solo su carrera, sino su relación, aunque las expectativas aún pendieran sobre su cabeza. Este caso es solo un paso, pero cada paso me acerca más a ser quien realmente soy, concluyó. Existía una chispa en su discurso que sorprendió incluso a Mariana. Un reto se había instaurado, no solo en su relación con su madre, sino dentro de su propia narrativa personal. Decidir ser ingeniosa en el campo legal mientras desmantelaba las proyecciones familiares, era una travesía sincera y desafiante. Vació su mente de remordimientos pasados, centrándose en lo que estaba por venir. Sin embargo, la interrupción de la conversación con su madre había sembrado una duda persistente. La audiencia del día siguiente acechaba como una bestia dormida, y Mariana sabía que su mayor lucha estaba por iniciar. Se recompuso, cerrando los ojos. El eco de la llamada resonaba en su mente. Las palabras de Rogelio volvieron a ella, no solo se trata de ganar. ¿Acaso estaba preparada para lo que le esperaba en la corte? El peso de todas las decisiones que tomaría estaba a punto de caer sobre sus hombros. El timbre del teléfono la sobresaltó de sus pensamientos. Era un mensaje de texto, pero esta vez era una notificación del tribunal. La sala había sido cambiada. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Era una señal del destino? La sensación de que estaba a punto de cruzar un umbral quedó grabada en su ser. ¿Qué significaría esto para su futuro, ahora que todo parecía estar en juego? El día de la audiencia brilla con una intensidad desbordante, un sol que parece deliberadamente cruel. Mariana se encuentra frente al tribunal, sin poder escapar de la sutil presión del ambiente. Siente como su corazón late con una frecuencia desconcertante, marcando el compás de su incertidumbre. La conmoción por el cambio inesperado de sala se intensifica, cada paso hacia la nueva ubicación resuena en su mente como un tambor de guerra. Al entrar, la sala irradia un aire de desesperanza, reflejando las vidas que están en juego. Mariana respira hondo, dirigiendo su atención a la ventana, a ese mundo que parece indiferente a su ansiedad. Las palabras de su madre aún resuenan en su mente, puede casi ver su decepción en cada mirada que recibe de los otros abogados.
Esa idea de ser la hija de se aferra a su talón como una sombra persistente, se sienta, y en lugar de dejarse abrumar por los fantasmas familiares, decide centrar su energía en el caso que tiene frente a ella. Levanta la vista hacia el juez, un hombre que ha visto más de lo que cualquier ser humano debería. Con un gesto de la mano, él llama al primer testigo. Dentro de ella, una voz susurra, ¿cuánto valgo realmente en este ambiente? Esa duda clava su aguijón, empujándola al borde de la autocrítica. Sin embargo, algo nuevo comienza a gestarse. La fuerza que había encontrado en su última conversación con su madre se convierte en determinación. Mariana toma una decisión, se disfraza de insensibilidad hacia las opiniones ajenas. Entonces, en lugar de dejar que la presión la devore, sueña con el futuro que podría construir. Imagina ser esa abogada que usa su historia como tracción, no como una carga. El primer testigo comienza a hablar, y en ese momento, Mariana activa su mente. Escucha con atención, analizando lo que puede decir que contrarreste cualquier posible debilidad. Las palabras del testigo son como un torrente, pero su mente hila preguntas y respuestas mientras el tiempo pasa. Nota fallas en su testimonio, y hete aquí, como un ave fénix, su instancia de resolución se alza. Es su oportunidad, cuando se le concede la palabra, se levanta con una renovada seguridad. Su voz resuena en la sala, clara y decidida. Extrae la esencia de lo que ha aprendido, del trabajo arduo que le ha costado llegar hasta aquí. Cada pregunta que formula es un pequeño acto de rebeldía en contra de la visión que su madre proyectó sobre ella. Y al mismo tiempo, es un acto de definición. Mariana no solo busca salvar a su cliente, busca también liberarse ella misma. A medida que la jornada avanza, observa cómo, tras cada declaración, su propia confianza comienza a florecer. Sin embargo, en el fondo todavía queda un eco de inseguridad que tiene que confrontar. Su mirada se encuentra con la del opositor, un abogado que ha construido su carrera a la sombra de su propia reputación. Esa confrontación es, para Mariana, un espejo que la obliga a confrontar sus demoras y limitaciones. Mientras la audiencia concluye, Mariana siente un sutil pero potente cambio en su interior. Ha dado un paso hacia la independencia, pero al mismo tiempo, la sombra de la incertidumbre no se disipó completamente. Su madre, su pasado y su apellido aún acechan. Salió de la sala, el aire frío le cortó el rostro. La adrenalina seguía fluyendo, pero el peso de lo no dicho colgaba, pesado como un manto. La decisión de elegir su propio camino no solo le daba el poder en la sala de audiencias, sino que evidenciaba la lucha interna que aún enfrenta. Podía escuchar la voz de Rogelio resonando en su mente. No solo se trata de ganar. Pero, bueno, ser una ganadora implica entonces dejar de cargar con el apellido que la ha definido por tanto tiempo. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Tal vez fuera un consejo, una advertencia o incluso un nuevo giro que desestabilizara cualquier progreso que creyó haber hecho. Mariana, ahora en la frontera entre el desafío y la confirmación de sí misma, se sintió atrapada en la encrucijada de su vida. Dispuesta a abrir ese mensaje, solo para descubrir la verdad que podría cambiar el rumbo de su existencia. ¿Sería esta la clave para finalmente liberarse, o el comienzo de una nueva compresión de su verdadero ser? Mariana se detuvo un momento, respirando profundamente mientras observaba la pantalla de su teléfono. El mensaje, de un número desconocido, era un simple necesitamos hablar. Es importante. En su interior, una oleada de ansiedad se mezclaba con la curiosidad. ¿Quién podía ser? ¿Y qué información podría tener esa persona que amenazara sus recientes avances? Decidió ignorarlo por un momento. En vez de ceder a la tentación de abrir el mensaje, tomó un camino hacia el parque cercano. Ese espacio verde siempre había sido su refugio, un lugar donde podía pensar y, más importante aún, planear sus pasos hacia adelante.
Sentarse en un banco, rodeada de árboles, le otorgaba un respiro de normalidad en medio de la tormenta que atravesaba su vida profesional. Mientras observaba a las personas a su alrededor, sintió como su mente comenzaba a divagar. Aquellos rostros despreocupados la hacían replantear su entorno. Era un mundo que parecía seguir girando sin importar su lucha. Esa imagen contrastaba con la presión del ámbito legal, donde cada error se convertía en el peso de su apellido. Decidió que debía centrar su energía en los proyectos que siempre había soñado llevar a cabo en derecho. Tenía claro que quería ser más que un nombre, quería ser una voz, una defensora de quienes no podían defenderse. Sin embargo, el mensaje seguía pesando en su mente, como una sombra que no podía ignorar. A medida que caminaba, analizó la idea de su madre. Siempre había sentido que el apellido venía con una serie de expectativas y la etiqueta de ser la hija de. Esa carga la empujaba hacia atrás, pero, ¿y si aprendía a usarlo a su favor? Las oportunidades podrían estar ahí, esperando a ser reclamadas. Esta dualidad empezaba a transformarse en un dilema: ¿debería adoptar el apellido como un escudo o, por el contrario, liberarse por completo? La decisión que había tomado dentro del tribunal no era más que un primer paso. Estaba ansiosa y lista para recibir la adversidad, pero la conexión emocional con su madre y su historia familiar seguía siendo un camino complicado. El mensaje seguía sin abrir. Finalmente, la urgencia superó su indecisión. Con un movimiento decidido, abrió el mensaje. Las palabras la paralizaron. Era de Angie, una amiga de la infancia, alguien a quien no había visto desde que decidió distanciarse de su vida familiar. Es sobre tu padre. Tiene algo que ver con el caso y no sé cómo decírtelo. Las palabras retumbaron en su cabeza, creando una tormenta de recuerdos y emociones. ¿Qué papel había jugado su padre en su vida y en cómo esto podría afectar su carrera legal? Un nudo se formó en su estómago mientras realizaba el impacto de esa revelación. El deseo de dejar su pasado atrás chocaba con la realidad de que posiblemente su historia familiar estaba entramada con los casos que había profundizado en su trabajo actual. La posibilidad de que su padre estuviese involucrado en algo que podría desmantelar el caso que llevaba entre manos le electrificó la piel. Mariana se sintió atrapada entre el deber de investigar más y el miedo a descubrir cosas que podrían destruir la estabilidad emocional que tanto había luchado por construir. De pie en el parque, entendió que este mensaje no solo la desafiaba a definir su historia, sino a desenterrar las verdades que habían permanecido ocultas demasiado tiempo. Con una resolución palpable, Mariana decidió que debía reunirse con Angie. Tenía que saber la verdad. Todas esas decisiones sobre su apellido y su carrera estaban a punto de transformarse en algo más complejo, algo que ella no había anticipado. El eco de lo que había logrado hasta ahora comenzaba a desvanecerse ante la inminente revelación que inevitablemente se acercaba. Un nuevo capítulo pronto comenzaría en su vida, y no tenía idea de cómo podría cambiar su camino, pero la urgencia del primer encuentro con su historia familiar estaba a solo unos días de distancia. Mariana ya no podía retroceder, ella había entrado en una esfera donde el conocimiento se encontraba en el centro del dilema. ¿Sería esta revelación un obstáculo más para su crecimiento, o la oportunidad para finalmente reconciliarse con su historia? Mariana se sentó frente a su espejo aquella mañana, observando el rostro que conocía tan bien, pero que se sentía ajeno. Cada detalle, cada imperfección era un recordatorio de las decisiones que había tomado y de las que aún estaban por venir. El mensaje de Angie resonaba en su mente como un eco persistente y desestabilizador. Sabía que no podría eludirlo más. La verdad la esperaba, aunque el miedo por lo que podría descubrir era casi abrumador. Con la mente agitada, decidió hacer una lista de preguntas. El primer paso debía ser claro y conciso: entender el alcance de la implicación de su padre en el caso que había centrado su labor. Volvió su mirada al espejo, formulando lentamente cada pregunta mentalmente,
buscando no solo respuestas, sino también la fortaleza para confrontar lo que pudiera surgir de esa conversación. A medida que se preparaba, recordó la última vez que había visto a su padre. Una imagen de su figura alejada, su mirada fría y distante, le llegó a la mente. Su relación siempre había estado marcada por la indiferencia, y ahora parecía que los fantasmas del pasado estaban volviendo para atormentarla. ¿Qué significaría descubrir que su padre no solo había sido un hombre en su vida, sino también una sombra que cubría su camino profesional? Mariana apretó los dientes con determinación. No podría permitir que esos miedos dictaran su futuro. Cuando finalmente se encontró con Angie en un café pequeño que solían visitar, sentía como si cada paso la acercara a la revelación tanto como a la devastación. La expresión de Angie era seria, elocuente. Mariana supo, en el fondo, que lo que escucharía cambiaría el curso de su vida. Deseó una oración silenciosa para poder afrontar lo que se avecinaba. Mariana, me alegra que hayas venido, inició Angie, su voz resonando en el bullicio del lugar. Sé que esto es difícil, pero es necesario hablar de tu padre y su papel en la situación en la que te encuentras. Mientras Angie relataba la historia, con cada palabra se pesa el peso de la verdad. Había revelaciones sobre conexiones ocultas, tratos y decisiones que su padre había llevado a cabo sin su conocimiento. Su implicación en el caso era más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. No solo era parte de su pasado, sino que podría también ser parte de su futuro. Mariana sintió una mezcla de rabia y tristeza creciendo dentro de ella. ¿Cómo pudo su padre actuar de tal manera, dejando que su legado familiar se convirtiera en un lastre? Nació en medio de un torbellino emocional, enfrentándose a la realidad de que su historia familiar podía desestabilizar su vocación y, a la vez, brindar una oportunidad única para la lucha que siempre había querido entablar en el ámbito legal. Tu padre tomó decisiones que afectaron a muchas personas y posiblemente te han llevado a ti a donde estás ahora, continuó Angie, visiblemente conmovida. Tienes la opción de tomar esto y transformarlo en una fuerza para hacer algo bueno, en lugar de permitir que te destruya. Las palabras de su amiga penetraron en su mente, plantando una semilla de determinación. Mariana se dio cuenta de que la lucha podría ser el fuego que necesitaba para encontrar su camino. De esa revelación podría nacer un cambio significativo, no solo en su vida, sino también en la vida de aquellos a los que representaba. Mientras reflexionaba sobre esas posibilidades, la conversación con Angie dio un giro inesperado, con un detalle que podría ser la clave para entender la verdad detrás de las acciones de su padre. ¿Podría esta información efectiva abrir las puertas a nuevas oportunidades o amenazar todo lo que había construido? Mariana sintió una presión en su pecho al darse cuenta de que la carga del pasado no solo era suya, sino que se entrelazaba con la lucha por su propio futuro. La verdad estaba al alcance de sus manos, y la pregunta que se planteaba ahora era si estaba lista para enfrentar no solo la historia de su padre, sino también la suya propia. El caos emocional que la envolvía estaba lejos de resolverse. Cada nueva capa de verdad que surgía revelaba una complejidad que nunca había anticipado. Mientras un nuevo conflicto interno emergía, Mariana comprendió que esta sería la batalla más importante de su vida. Pero estaba dispuesta a pelear. La próxima conversación podría cambiar todo de nuevo. ¿Cómo reaccionaría ante la revelación inminente que se encontraba en el horizonte? La presión en el pecho de Mariana se intensificó a medida que las palabras de Angie reverberaban en su mente. La profundidad de la implicación de su padre la mantenía inquieta. ¿Qué posibilidad habría de que toda su carrera estuviera marcada por decisiones que él había tomado en la oscuridad? Mariana se dio cuenta de que debía actuar y, en lugar de dejarse arrastrar por el miedo, decidió enfrentar la verdad con la determinación de refinar su propia identidad. Su próxima parada sería su oficina. Sabía que ahí tendría acceso a documentos que podrían proporcionar más claridad sobre la situación. En su camino, Mariana reflexionaba sobre todo lo que había construido, su reputación en el estudio jurídico, su pasión por la justicia, su compromiso con sus clientes.
cada uno de esos aspectos era parte de un reflejo nuevo. La esencia del legado que su padre había construido no solo la amenazaba, también podía ser la clave para redefinir su propio futuro. Al llegar, respiró hondo mientras se dirigía a su escritorio. La luz del mediodía iluminaba el lugar y ella se imaginaba como un faro, iluminando las sombras que había estado evitando. Con determinación, comenzó a revisar archivos relacionados con el caso que tanto la inquietaba. Quería entender, no solo en un nivel profesional, sino también emocional. Mientras estudiaba documentos, candidaturas y correspondencias previas, sintió que se desarrollaba una nueva maraña de comprensión. Cada firma, cada decisión parecía no solo una extensión de su padre, sino también una prueba fehaciente de que la justicia podía ser una herramienta de redención. Su padre podía haber fallado, pero eso no significaba que ella tuviera que seguir el mismo camino. Sin embargo, la frialdad del rigor legal no suprimía la mezcla de emociones que la sacudía por dentro. Al observar una foto familiar que adornaba su escritorio, Mariana se dio cuenta de que el pasado y presente eran parte de su historia, pero no debían dictar su futuro. Tenía que romper con la narrativa de su familia. Con cada documento que pasaba, una nueva idea empezaba a germinar en su mente, y si su valía no estaba ligada al apellido que llevaba, sino a su propia trayectoria. ¿Cómo podría usar esa historia para abogar por los que no podían defenderse? Tomó una decisión: no iba a permitir que la sombra de su padre la oprimiera ni que sus decisiones la definieran. En lugar de rehuir la conexión, se propuso usarla como un impulso para redefinir su propósito y enfoque profesional. Quería transformar ese legado problemático en una oportunidad para destacarse, para luchar de manera más intensa por aquellos que necesitaban representación legal en un sistema frecuentemente desigual, pero en ese momento, la incertidumbre apareció de nuevo. Una decisión debía ser tomada. Sin embargo, un mensaje llegó a su teléfono, una notificación de Angie: urgente. Debemos hablar. Lo que he encontrado podría cambiarlo todo. Mariana sintió que la chispa de la adrenalina corría por sus venas. El camino estaba trazado, era hora de tomar la iniciativa. Este era el momento en que comenzaba a forjar su propio destino. La conversación con Angie sería la puerta a sus nuevas estrategias y objetivos, guiando su lucha hacia una dirección impactante, con la posibilidad de usar la verdad como una acusación y no como una carga. Mientras se preparaba para esa nueva conversación, Mariana no podía evitar preguntarse, ¿qué nuevos secretos surgirían y cómo afectaría la revelación a su futuro profesional? Las dudas la perseguían, pero sabía que cada respuesta que obtuviera no solo moldearía su carrera, sino la esencia misma de su ser. El banner del cambio estaba al frente. Pero ¿sería capaz de afrontar lo que realmente había detrás de la historia familiar? Mariana se sentó en su escritorio, la luz del mediodía cortaba la penumbra que había ocupado su mente durante días. Con cada segundo, la ansiedad se transformaba en determinación. Sabía que la conversación con Angie podría ser pivotal. Su corazón latía con fuerza, pero no era solo por el nerviosismo. Era la energía de un nuevo propósito. Al encender su computadora, la pantalla brilló con un sinfín de datos y documentos que antes parecían ser meros registros del pasado de su padre. Ahora, ante sus ojos, se convertían en herramientas. La presión que sentía también era presión para actuar, para ser más que solo la hija de un hombre cuya sombra podía oscurecer su camino. Con su mente en foco, Mariana comenzó a crear un nuevo plan. Necesitaba establecer una narrativa basada en la verdad, no en la culpa o el temor. Mientras esperaba a Angie, comenzó a escribir. Con cada palabra que digitaba, su confianza crecía. Mañana, en lugar de la sala de reuniones, iré a lo más profundo del caso. Necesito reunir todo lo que hay, pensó. Era una estrategia arriesgada, pero estaba decidida a encontrar la verdad, no solo para ella, sino para todos aquellos que no tenían voz. Esa era su nueva misión, ser portadora de la justicia que tanto defendía.
cuando finalmente llegó Angie, el ambiente se volvió eléctrico. Mariana, lo que descubrí sobre las conexiones de tu padre es más complicado de lo que imaginaba, comenzó, sus palabras resonando con una mezcla de urgencia y conspiración. Mariana tomó aire, enfocándose en lo que podía significar aquella revelación para su caso, su vida, su futuro. Se sentaron juntas, y Angie le mostró documentos que hablaban de corrupción y tratados oscuros. Esta es la zona gris que temiste, pero también es una oportunidad para ti. Si decides exponer esto, podrías cambiar el rumbo de muchas vidas, incluso la tuya. Las palabras de Angie se entrelazaban con los dilemas que ya había comenzado a vislumbrar. La tentación de seguir el camino a la sombra era alta, pero lograr la verdad era su única alternativa. ¿Podría enfrentar el legado de su padre con valentía? A medida que leía cada página, la idea de ser la voz de una generación oprimida la seducía. Era el momento de despojarse de las cadenas del apellido familiar y tomar el control de su identidad profesional. Pero esto conlleva riesgos, advirtió Angie, su mirada fija en Mariana. Te enfrentarías a poderosos enemigos. Tu reputación, lo que has construido, podría estar en juego. Mariana sintió una ola de incertidumbre. La balanza entre la verdad y su propio bienestar profesional se colapsaba en su mente. Sin embargo, se dio cuenta de que continuar en la senda de la ambigüedad solo perpetuaría el ciclo del miedo. El cambio siempre conlleva riesgos, pero esto era lo que había estado buscando. Si no lo hago, entonces mi vida profesional no tendrá sentido, respondió con firmeza, recordando el rostro de aquellos a quienes había prometido defender. No puedo quedarme en la sombra. La conversación se tornó más intensa mientras discutían estrategias, alianzas y posibles defensas legales. Mariana empezó a forjar una nueva dirección, una que estaba repleta de retos, pero también de valor. Sabía que esta decisión marcaría un antes y un después en su vida. Al cerrar esa sesión, Mariana sintió un nuevo impulso. No solo estaba aceptando la complejidad de su historia familiar, sino que también estaba tejiendo su propia narrativa dentro de ella. Con el apoyo de Angie, planeaba levantar un estandarte de justicia que recorriera el camino de su propio futuro, pero en el fondo de su mente, la duda persistía: ¿podría realmente soportar la tormenta que se avecinaba? ¿Estaba preparada para ser no solo la abogada, sino también la activista que su entorno necesitaba? Mientras contemplaba el horizonte de su nueva vida, un mensaje aterrador vibró en su teléfono. Era otra notificación. Necesitamos hablar urgentemente. La familia está implicada más de lo que pensabas. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La lucha apenas comenzaba, y el miedo a lo desconocido crecía. Esto podría ser un punto de inflexión no solo para ella, sino para todos los involucrados. ¿Qué decisiones tomaría ahora ante la revelación de su familia? Mariana se encontraba de pie en el umbral de su nueva realidad, un espejo de transformaciones que había moldeado tanto su vida personal como profesional. Había llegado el momento de enfrentar su legado familiar no con miedo, sino con resolución. La revelación sobre la implicación de su padre la llevó a una confluencia de emociones, pero en lugar de permitir que la aprehensión la dominara, decidió que era el momento de reclamar su propia historia. Su camino hacia la verdad había estado repleto de sorpresas y dilemas, pero cada obstáculo que había superado le había enseñado algo vital: su identidad no se definía por su apellido, sino por sus acciones y decisiones. La idea de convertirse no solo en una abogada, sino en una defensora de aquellos que no tienen voz, iluminó su propósito en un instante. La inquietante conexión entre su padre y su carrera no era más que una oportunidad para desmantelar mitos familiares y construir una versión más poderosa de sí misma. La conversación con Angie se había convertido en el catalizador de su impulso. Con el respaldo de su amiga y su propio afán de justicia, Mariana decidió que no se escondería más detrás de las sombras de su apellido.
En lugar de sucumbir al miedo, utilizó la información revelada por su amiga para trazar un plan que la llevaría hacia el éxito no solo legal, sino también moral. Cada documento que examinaba y cada estrategia que confeccionaba eran pasos hacia su propia redención y hacia hacer un impacto positivo, con el objetivo claro en su mente. Mariana se lanzó a la investigación con vigor renovado. Recabó evidencias, se sumergió en los antecedentes del caso y, lo más importante, empezó a articular su historia. La narrativa que había sido una carga se transformó en su arma más poderosa. Mariana no era solo la hija de, era Mariana Hernández, una abogada que enfrentaba los fantasmas del pasado para construir un futuro donde podía ser más que un apellido, más que la historia de su familia. Cada día que pasaba, Mariana consolidaba su lugar en el ámbito legal. Sus colegas empezaron a reconocerla no como una sombra del pasado, sino como una profesional capaz e innovadora. Durante la preparación del juicio, su confianza se hizo palpable. La sala del tribunal se convirtió en su escenario, un lugar donde podría probar su valor y demostrar que sus raíces no eran una carga, sino el cimiento de su autenticidad. El día del juicio llegó. Al entrar en la sala, sentía un torbellino de emociones, pero esta vez era diferente. El miedo había sido sustituido por una confianza sólida. Cada paso que daba resonaba con un propósito claro, y el eco de las palabras de Rogelio reverberaba en su mente. No solo se trata de ganar. Mariana estaba preparada para luchar no solo por su cliente, sino por la justicia y, en última instancia, por ella misma. Las horas del juicio se convirtieron en un implacable testimonio de su preparación. Formuló preguntas incisivas, contrastó declaraciones y, al final, mostró una narrativa convincente que convirtió el caso en un espejo de las injusticias que había decidido confrontar. La victoria en la sala no solo definió el resultado del juicio, sino que capturó el reconocimiento de sus colegas y de aquellos para quienes había luchado. Se sentía liberada, cada argumento que presentaba era una afirmación de su valía. Al caer la tarde, con el veredicto a su favor resonando en su mente, Mariana entendió que había finalmente encontrado el equilibrio entre su legado familiar y su identidad propia. Su madre, al enterarse de la victoria de Mariana, sentía la necesidad de encontrar un nuevo camino para reconciliar su propia perspectiva sobre el apellido. La conversación que tanto temió podría volverse una oportunidad para sanación, una reunión que le permitiría presentar su verdad desde la fortaleza. Mariana sonrió para sí misma, sabiendo que los sacrificios que había hecho en el camino de su desarrollo no fueron en vano. Había transformado su dolor en poder y su historia familiar en una narrativa de superación. Estaba lista para compartir su experiencia no solo con su madre, sino con todos aquellos que luchan por establecer su propia identidad en un mundo lleno de expectativas. Mientras se recostaba en su sillón, contemplando todo lo logrado, la satisfacción llenaba su ser. Había demostrado que el verdadero legado no reside en un apellido, sino en las decisiones valientes que tomamos para forjar nuestro propio camino. Mariana finalmente podía ver un futuro brillar ante ella. Un futuro donde pudiera ser la abogada que siempre soñó ser, y quizás un día, una madre que enseñara a sus hijos el verdadero significado de la autenticidad. Esta es la historia de una lucha renovada. Ahora, si te ha conmovido y resonado contigo, no esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para seguir descubriendo historias de transformación y superación real. Deja un me gusta ahora, porque tu apoyo alimenta el algoritmo y ayuda a que estas historias lleguen a más personas que las necesitan. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Deseamos saber tu opinión, y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta conclusión extraordinaria. Este es el momento de mostrar su apoyo y conexión con historias que inspiran.